están colgados. Adentro mío surgen las ideas, ellas se pelean por saber quién va a ser la primera. Sueño, revolución y fantaseo, romance, que la gente solo se lance y que nos invada un trance. Entre la lluvia que cae, mis dudas de siempre, mi intensidad, preparo un café y me pongo a fumar, soñando en las cosas que van a llegar. Mi mentalidad es medio pesada, pues yo no quiero que pase nada, pero mañana rompo el sistema, los sueños puros y valen la pena. Ahí está. Ahora sí. Pampa, saludos a La Plata, saludos a La Pampa, todo el país. Javier querido, qué placer, buenas tardes, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes, un gusto enorme hablar contigo. Igualmente, la verdad que un placer, teníamos hace tiempo ganas de charlar con vos, ya tenemos miles de personas conectadas por toda la gente que te sigue. Primero preguntarte cómo estás, cómo venís llevando la cuarentena y estamos todos repodridos, esa es la realidad, pero ¿cómo estás a nivel general? Y nos metemos en la economía. Mira, a mí en rigor no me afecta mucho, porque mi trabajo básicamente consta en leer, escribir y dar charlas, y sucede que las charlas las puedo hacer por Zoom, por Skype, por Instagram, por lo tanto, diría a mí no me afecta sustancialmente. Pero eso no quiere decir que no esté haciendo mucho daño en la economía y en la población. Sin duda. Ahí vi, bueno, estás saliendo por varios lugares. Primero agradecerte que podamos estar charlando. Reitero las ganas que teníamos de hacerlo. Eh, 4 o 5 cosas que están destruyendo la economía. Hablaba, justo leía hoy que le tildaste, o sea, como aprobado lo de Miguel Bogiano, que dice, yo el lunes 11 de mayo yo ya salgo a la calle, yo ya estoy podrido. Contales, nos está viendo un montón de gente. 4 o 5 cosas que están destruyendo el COVID a la economía nuestra. Lo que está destruyendo Todo. nuestra economía son los pelotudos de los infectólogos. Y, digamos, ¿sabes lo que pasa? Uno se puede equivocar, ¿me comprendés? Es parte de la vida equivocarse. Sí. Lo que vos no podés hacer es mantener una posición tosuda y obstinada respecto a te equivocaste, negro, ya está. ¿Entendés? Pero no podés destruir a una economía, ¿sí? Y generar un desastre porque no querés aceptar tu error. Digo, y a eso lo pongo en cabeza del pelotudo de Eduardo López, ¿sí? Digo que es uno de los infectólogos que está más cerca al presidente y que tiene una posición absolutamente radicalizada y absolutamente irracional sin darse cuenta del daño que le está causando a la población. Ahora, si yo lo planteo así, en principio parece que fuera, bueno, es una lucha de argumentos. Claro. Pero ahora yo voy a ir a un terreno, porque hay mucha gente grosera que dice, ay, vos sabés de economía y estás hablando de temas de los que no sabés. Es cierto, yo no soy infectólogo, no tengo ni la más puta idea sobre infectología y jamás pretendí saberlo, pero tengo un entrenamiento mirando números que el pelotudo de Eduardo López no tiene y otros infectólogos tampoco tienen, y que en general los médicos no pueden dibujar un cero ni con un vaso. ¿Ok? Entonces, ahí lo que cuentan son los números. Mirá, el COVID-19 a lo largo de 100 días Sí. se cargó con la vida de 162.000 personas. Sí. ¿Ok? Dato duro. ¿No? Sí, sí, Digo, de la verdad. Sí. bien. Ahora bien, cuando vos tomás los estudios de demografía que hace Naciones Unidas, que te puedo asegurar que son fabulosos, porque además tiene, digamos, los demografistas más importantes del mundo, tiene un equipo de matemáticos y de estadísticos que verdaderamente es fenomenal,
y el comportamiento de la población, digamos, la verdad que 3 años, digo, vas laburando muy bien. Porque ponele que te diga, no, la tasa de crecimiento de la población es 1,03 y fue, ¿me entendés? O sea, si le erraron Sí, es sí. 1,04 o 1,02, ¿me entendés? O sea, eh, entonces en ese sentido, por eso los censos poblacionales se hacen, digamos, cada 10 años, Ujú. justamente porque para corregir ese número, digamos, tan alejado del primer espacio después de la coma. Si vos mirás la expectativa para el año 2020 es que la tasa de mortalidad sea cerca del 0,8%. Eso significa que a lo largo del 2020, por causas naturales, en el mundo van a morir 60 millones de personas. ¿Me comprendés? Sí. Entonces, digamos, 60 millones de personas dividido por 365 te da 165.000 personas por día mueren. Y Lo que no el está COVID, ocurriendo es todo lo del COVID en todo el tiempo hasta ahora. exactamente, el COVID en 100 días mató casi lo que se muere en un día en el planeta Tierra regularmente. Por lo tanto, tenés un problema de orden de magnitudes, o sea, representa cerca del 1% de las muertes. Es Sí, decir, vos, digamos, si vas a tener, a ver, si vos tenés un problema, vos no hacés foco sobre el 1%. Digo, vos hacés foco, digo, sobre lo más grande. claro. Digo, vos estás en los negocios inmobiliarios. Digo, fíjate que cuando trabajan y hacen los estudios y todo lo que hacen, digamos, se hacen, digamos, con una estimación que explica en general el 95%. ¿Me comprendés? Acá estamos hablando, digo, que la cuenta burda que acabo de hacer yo explica el 99%. ¿Me Claro. comprendés lo que te digo? Primer punto ahí. Y ahí ya Segundo, tengo preguntas sobre eso, Javier, cuando termines. segundo punto que tampoco es menor. Si vos te fijás, mira, hay un sobre el impacto económico, ¿no? Sí, La economía mundial venía creciendo al 3%, ¿sí? Cuando llega el sí. COVID. Ahora bien, hay un profesor de la Universidad de Harvard que se llama Robert Barro, probablemente sea uno de los mayores especialistas del mundo en crecimiento económico, es decir, junto a Xavier Sally Martin y, y Paul Romer, que ganó el premio Nobel, no esta última, sino la anterior. Digo, son mis economistas favoritos, además, en temas de crecimiento. Y fíjate que ahí Barro hace una estimación y muestra, para asimilar la estimación empírica con cosas que pasaron en el mundo, toma el caso de la gripe española o peste española, también conocida así. Ujú. Tomó lugar entre 1916 y 1918 y toma también el caso de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Digo, por la cantidad de muertos, aun cuando, digamos, en la Segunda Guerra Mundial también se destruyó capital, ¿no? Fíjate que en ese sentido lo que vos ves es que si el COVID-19 fuera como la peste española, el PBI mundial debería caer, ponele 7%. Dice entre 6 y 8, ponele 7. Quiere decir que vos tendrías que el mundo de crecer al 3 pasaría a -7. Hay 10 puntos de caída en la tasa de crecimiento del PBI, lo cual es una monstruosidad. Pensá que Argentina en el 2002, con la monstruosidad que fue, cayó 10,9. Digo, para poner las cosas en orden de Sí. magnitudes. Entonces,
ese tema no es un tema menor, porque en rigor la peste española mató a 2% de la población, ¿no? Es decir, que en ese momento vivían 2.000 millones de seres humanos, en el planeta Tierra mató 40 millones de personas. Ujú. Digo, para ponerlo en orden de magnitudes. Hoy vos, para generar el mismo efecto que la peste española, significaría que se están muriendo 150 millones de seres humanos. Claro. Es decir, que se estarían muriendo por COVID algo así como 400.000 por día. ¿Ok? Sí, En realidad, si vos tomás lo que lleva muerto, digamos, la cantidad de personas que están muriendo hoy, y eso lo extrapolás linealmente, lo cual es falso, porque vos ya empezaste a ver que la curva, digamos, o sea, se está aplanando. Así que sí. hacer una extrapolación lineal es exagerarlo. Entonces, suponete que terminamos el año con 1 millón de muertos. ¿Sí? Suponete, digamos. Sí, sí, Podríamos sí. hacer con 2 millones. Digo, ¿me entendés? Y ahí lo que vos verías es que entonces el PBI tendría que estar cayendo entre medio punto, tendrías que perder de tasa de crecimiento entre medio punto y ponerle 1 punto, para hacerlo fácil. Entonces, si el mundo venía creciendo al 3, pasaría a crecer al 2, ¿me entendés? Que es un montón. Sí. Ahora, con un PBI que crece al 2, comparado con todo lo que va a caer como consecuencia de aplicar un modelo de cuarentena cavernícola y estúpido, ¿sí? Todo ese diferencial de crecimiento es culpa de los infectólogos. Entonces, ahora empiezo a hablar en temas todavía mucho más complejos. La Perdón, Javier, estupidez. y de los políticos también, ¿no? Porque, o del presidente que sigue el comité de infectólogos y que no han hecho tampoco un comité de economistas a la par del tema médico, ¿no? Sí, eso también es cierto, digo, pero los infectólogos hicieron un gran trabajo sembrando el pánico, ¿ok? Digo, cuando vos mirás por los medios, digamos, hay de estos pelotudos diciendo cosas, digamos, tremendas. Pues, digo, a ver, yo vi uno en un programa, digo, digo, no quiero, digamos, estar, ojalá supiera el nombre y lo diría, pero estaba, ¿viste que es lo que es la curva de muertos? O sea, Sí. digamos que tiene la forma parecida a una montaña. Y había ahí un médico, un pelotudo de estos, diciendo que era la campana de Gauss. Cuando vos te encontrás con un tipo que dice semejante pelotudez, ¿me comprendés? Sí. O sea, ese tipo está opinando y, digamos, ¿me entendés? O sea, y dice en el próximo bloque, digamos, voy a explicar la campana de Gauss, digamos, y man, digamos, o sea, a ver, pues la campana de Gauss, digamos, que es la distribución normal, primero habla de probabilidades, segundo, digamos, donde vos ves la loma, ¿sí? Con la que alcanza el máximo, eso es, digamos, es que la media coincide con la mediana. ¿Entendés? Cuando vos en la curva de muertos estarías registrando la mayor cantidad de muertos en un periodo de tiempo, ya sea una semana, un día o lo que se te cante el que te jedi, Sí. pero bueno, esos pelotudos son los que están dando las recomendaciones que no saben de matemática. Es el Claro, problema grave. Pero, pero con un gobierno que lo acepta y que creo que se siente cómodo en ese aspecto, ¿no? no, sí, bueno, por eso. Después entramos en la cuestión, digamos, de los políticos en todo lugar. O sea, ahora, pero no solamente eso, digamos, digo, porque a la luz del daño que están causando en la economía, las Sí. imbecilidades de los infectólogos, Naciones Unidas también hizo una estimación de cómo impactaría la caída del PBI en las condiciones de pobreza e indigencia. Entonces,
el mundo en el año 1810, cuando vivían 1.000 millones de seres humanos en el planeta Tierra, el 95% vivía con menos de $1 diario equivalente, ¿no? Hoy ese número es menos del 5%. Con este desastre va a saltar a 15%. Y una de las cosas que pasa asociado a eso es que durante 3 meses, o sea, 90 días, van a morir 300.000 personas por día de hambre. Es decir, que esta estupidez de imbéciles estúpidos como ese Eduardo López, ¿sí?, está causando en la Tierra la muerte de 27 millones de seres humanos. Lo está matando de hambre. ¿Ok? Digo, para ir poniendo las cosas en blanco y negro, para que se sepan los números. Sí. Uh-huh. Es más, hoy, digamos, se empezó a conocer el fraude en Italia, ¿sí? Donde cada una de las causas de muerte se las imputaron al COVID, y el 60% de las muertes que hay en Italia, digamos, no corresponden al COVID. Uh-huh. Entonces, digo, me parece que mucha gente se equivocó con esto y no quiere aceptar el error. Es decir, digo, a ver, el error es parte de la vida. Lo que pasa es que hay un dicho que señala que es probable que cuando vos te equivoques, en especial si todo el mundo estás en la posición correcta, te perdonen que te equivoques. Lo que nunca te van a perdonar es que vos tengas razón cuando la gran mayoría está equivocado. Entonces, digamos, hay una entrevista, digamos, que hizo recientemente mi colega, mi socio, mi hermano, digo, Giacomini, en un canal, y digamos, el maltrato que recibió por parte de los periodistas como consecuencia de decir la verdad de los números es grosero. Y es digamos, eso, Javier, ¿a qué le atribuís? Digamos, esto es todo un conglomerado de situaciones, es los medios, el gobierno, todos dependemos de todos y nos quitan, digamos, o sea, ¿esto está todo armado para vos? A ver, vamos a poner el tema. Si vos tenés las empresas paradas sin generar ingresos, además los obligás a seguir pagando impuestos. Es más, le aumentar las remuneraciones al sector público también, como si fuera poco, cuando en realidad deberían ganar cero. Porque si te hacen cero tus ingresos, ellos también tendrían que tener cero de ingresos. Y si a eso vos le sumás que te obligan a mantener el personal y seguir pagando los sueldos, bueno, te están desangrando, te están llevando a la quiebra. La pregunta es, ¿vos podés pagar por publicidad si no te dejan vender? No, porque no tenés plata. Bueno, entonces, digamos, ¿con qué pagas la publicidad en la televisión, por ejemplo? No tenés con qué pagar. Claro. Bueno, entonces, digamos, los medios, o sea, dependen fundamentalmente de la pauta oficial. Eso está clarísimo. Bueno, entonces lo que vas a ver es que, digamos, aquellos que sean críticos del gobierno, tanto en lo económico como en lo político, como en lo que tiene que ver con la cuestión del tratamiento del COVID, van a ser desplazados, digamos, no les van a dar lugar. Básicamente porque los canales tienen que recurrir a la pauta. Entonces, digo, pasa por ahí la cosa y es entendible entonces cuando aparecen voces disonantes porque se les escapó, porque no lo esperaban o lo que fuera, y lo van a tratar de agredir y torpedear. Digo, el gobierno está muy cómodo en esto, está desangrando al sector privado, lo está llevando a una quiebra generalizada de empresas, porque básicamente cuando se termina de romper la cadena de pagos, digamos, cuando vos, si bien
vos no quebrás por un problema de insolvencia, por decirlo de alguna manera. Vos quebrás el día que no te presta más plata, Claro. ¿sí? Es ese día el que declarás la quiebra. Si el día que no podés garpar, no porque, digamos, los números no te dan, por decirlo de alguna manera. O sea, mientras, ¿me entendés? O sea, Cristina Fernández de Kirchner le dejó un gobierno quebrado a Macri, pero Macri lo pudo sostener durante 2 años. ¿Por qué? Y porque le prestaban plata, ¿me entendés? O Ujú. sea, si no, digamos, el quilombo digo, hubiera sido antes. Claro. Eh, y de hecho, digo, Argentina estaba quebrado y durante el 2018 y parte del 2019 pagó. ¿Por qué? Porque tenía la plata del fondo para pagar. Exacto. Entonces lo que vos ves es que están pasando cosas muy delicadas, porque recordad que siempre los experimentos socialistas extremos, ¿sí? Eh, digo que la diferencia contra el socialismo normal es la velocidad nada más. Ujú. Eh, como son máquinas de destruir todo, siempre necesitan expropiar al sector privado antes para generar algo. Y vos tenés voces del oficialismo como la mierda humana, asquerosa, repugnante, basura inmunda de ese sorete de Alejandro Berkovich, entre otros, proponiendo la socialización de los medios de producción. Es decir, que se avance y que se expropien las empresas. O sea, está proponiendo ir hacia el comunismo. O sea, eso es una voz muy cercana al gobierno. Eh, y entonces vos lo que ves es que empezaron a darse cuenta que quebrando a las empresas pueden avanzar en la revolución comunista. Y que como ese proceso, digamos, no va a ser tan fácil porque nunca, digamos, o sea, recuerda que en todos los lugares donde se impuso el comunismo se hizo por medios violentos. Ujú. Por algo mataron a 150 millones de seres humanos esa manga de hijos de puta. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Se está armando una fuerza paramilitar, como es el caso de liberar presos. Es decir, digamos, como existe en Venezuela, hay grupos paralelos. Igual, digamos, en Venezuela también tienen los militares del lado de ellos, entonces, digamos, o sea, y por eso tienen el desastre que tienen en Venezuela. Entonces, la realidad es que la situación en Argentina es muchísimo más complejo de la que el quédate en casa. No, está claro. Y Te puedo interrumpir ahí un cachito, porque nos están escribiendo mucha gente del sector inmobiliario. Quiero terminar este tema de la economía porque me interesa conocer tu opinión en dos o tres cosas y preguntas que nos han hecho. Eh, o sea que vos todo esto lo ves como una cosa orquestada, eh, claramente que para estatizar empresas, entiendo, para que el gobierno tome el poder sobre ciertos sectores. ¿Y qué hacemos entonces, Javier? bueno, en principio no te puedo decir porque ahora ya los aeropuertos están cerrados y las medias, los lugares para irte del país están cerrados. Es más, el presidente también rompió, digamos, con el Mercosur, porque considera que son liberales. En realidad los acuerdos que iba a hacer con el Mercosur, de que Argentina se queda de lado en principio. Sí. Exactamente. Y además al mismo tiempo se junta con Dilma Rousseff, con Lula, ¿sí? Con Zapatero, con los soretes de Podemos de España, digamos, digo, porque al lado, digamos, Zapatero es re light al lado de los otros, ¿no? Sí. Eh, eh, o por ejemplo, digamos, hace una conferencia donde arenga a la izquierda chilena para voltear a Piñera, digo, no condena a Maduro ni a la dictadura cubana. Entonces me parece que estamos en una situación mucho más delicada de la que la gente se cree. Digo, Sí, está claro. yo no, yo no sé si fue hecho de modo exprofeso, ¿sí? Ujú. Pero en la propia dinámica les apareció un escenario que le venía formidable Como un colero. Claro.
jugar a la revolución cubana. Y digamos, y lo que no lograron en el enfrentamiento armado en los 70, digamos, lo van a poder hacer ahora fácilmente, básicamente porque están liberando gente muy peligrosa. Sí. Digamos, las Fuerzas Armadas serán fuerzas, pero armadas claramente no, porque digamos, o sea, una de las políticas de la democracia fue debilitar sistemáticamente a las Fuerzas Armadas. De hecho, si Argentina fuera un conflicto de guerra, digo, con otro país, Argentina tiene municiones para